Nueva crisis diplomática por la guerra en Gaza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que romperá relaciones con Israel y que se unirá a Sudáfrica en su demanda internacional por supuesto genocidio en el enclave palestino. En respuesta, el gobierno de Benjamín Netanyahu lo calificó de antisemita lleno de odio. Analizamos en esta emisión. Entra en vigencia en Florida la prohibición del aborto después de las 6 semanas de gestación. En una visita a la ciudad, la vicepresidenta Kamala Harris culpó al expresidente Donald Trump de haber fomentado políticas como esta, que según denuncia, violan las libertades reproductivas. Multitudinarias manifestaciones alrededor del mundo por el Día Internacional del Trabajador, que se conmemora este 1 de mayo. Millones de ciudadanos piden mejores condiciones laborales. En France 24 hacemos un repaso por algunas de las movilizaciones. Bienvenidos a este nuevo resumen informativo. En France 24 los acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar en América Latina, concretamente en Colombia, porque el presidente Gustavo Petro anunció que desde este jueves romperá las relaciones diplomáticas con Israel en respuesta a la guerra que libra contra Hamás en la Franja de Gaza. Durante las marchas conmemorativas del Día de los Trabajadores, el mandatario agregó que se unirá a la demanda de Sudáfrica contra el gobierno de Benjamín Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia, eso por supuesto genocidio, como también lo anunció hoy Turquía. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Minutos después de este pronunciamiento de Gustavo Petro, el gobierno israelí le respondió al presidente colombiano. El ministro de Exteriores, Israel Katz, lo llamó antisemita lleno de odio, aunque reconoció que prevalecerán las relaciones históricas entre ambos países, que tildó de cálidas. El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy ha cumplido su promesa. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor. Y para analizar este tema hablamos con Manuel Alejandro Rairán, analista internacional, magíster en ciencia política orientada a las relaciones internacionales. Señor Rairán, muchas gracias por acompañarnos y le pregunto primero qué implica para los países y para la ciudadanía en general, sobre todo, que Colombia e Israel rompan relaciones diplomáticas. Bueno, es importante mencionar, con las buenas tardes Daniela y todos los clientes, lo primero que hay que mencionar es que el rompimiento de relaciones es una de las dentro de esos mecanismos que tiene un Estado, sin duda alguna, es el deterioro de relaciones diplomáticas que vienen desde ese tiempo, y eso tendría una implicación dependiendo de qué tan rotas están esas relaciones, porque si son rotas completamente, pues los estados, tanto Israel como Colombia, tendrían que extraer o sacar de los países receptores a sus misiones diplomáticas, que incluiría al embajador y a los cónsules, pero pues digamos que depende de esa ruptura. Yo creo que aquí esto es un anuncio, tocaría determinar qué tan rotas están y cómo se materializarían o qué implicación tendría. Y lo digo por una sencilla razón, porque si se sale toda la misión diplomática, pues claramente los ciudadanos israelíes en Colombia, como los colombianos en Palestina y en Israel, pues tendrían dificultades porque no tendrían su representación política o no tendrían ese lazo con el país, con las instituciones del país, que sería pues la misión diplomática. Entonces tocaría ya, digamos, mirar al detalle cómo va a ser esa ruptura, pero sin duda alguna es una acción unilateral que materializa un deterioro progresivo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y que, pues como lo hemos evidenciado, el presidente Gustavo Petro ha mencionado que si Israel continuaba con sus acciones, pues su decisión era romper las relaciones, y pues obviamente Israel continuó con sus acciones, y es lo que estamos viendo hoy, un rompimiento de relaciones, pero que tendríamos que mirar al detalle cómo se van a materializar. Señor Rairán, ¿cómo han sido en general las relaciones diplomáticas entre estos dos países o qué antecedentes existen de conflictos similares?
Bueno, es una muy buena pregunta, Daniela, porque si lo miramos desde un lente histórico, pues digamos, Colombia, la posición histórica de Colombia en la situación de Palestina ha sido algo ambivalente. Digamos, hasta antes del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues tenía una inclinación marcada hacia el pueblo palestino, digamos que no procuraba tener las dos relaciones de manera formal, pero vimos que desde que llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez, su inclinación fue mucho más hacia Tel Aviv, hacia el gobierno de Israel, hasta que llegó pues el presidente Juan Manuel Santos, que el último día de entregar pues la Casa de Nariño, el poder, pues él reconoció al Estado palestino como un Estado, y eso sin duda alguna hizo un giro, un cambio importante de reconocer a Palestina como un Estado soberano, pero eso con el gobierno de Duque no representó que se rompieran las relaciones diplomáticas con Israel. Incluso no podemos olvidar que incluso el expresidente Duque en su momento, cuando el expresidente Donald Trump dijo que reconocía la capital de Israel como Jerusalén, que iba en contra incluso de las resoluciones de Naciones Unidas que plantea que Jerusalén es una capital internacional, el presidente Duque en su momento mencionó que iba a trasladar también la embajada de Proexport de Colombia a Jerusalén. Una agresión también de parte del expresidente Duque a una directriz internacional. Sin embargo, eso no se concretó y pues digamos que históricamente han sido cálidas hasta este momento, que ha sido la actuación de Israel por fuera del derecho internacional humanitario. Bueno, es importante resaltar que este es apenas el más reciente de los casos. ¿Cómo quedan entonces las relaciones de Israel con América Latina en general después de este roce diplomático con Colombia? Bueno, es interesante porque la situación de Israel ha llevado también a que surjan dentro de la agenda política el sur global, y digamos que más que América Latina, aquí hay que resaltar también la posición de Sudáfrica, que fue la que inició la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, que se agregaron países para hablar como Nicaragua, como Venezuela, como Colombia, y que creo que pues obviamente Israel mantiene todavía una influencia relevante en la región porque es un país fuerte económicamente, que tiene lazos diplomáticos, económicos y militares con muchos de los países, pero que creo que este tipo de acciones del presidente, pues creo que sin duda alguna tiene una consecuencia porque pasa de las palabras a los hechos, y creo que esto podría también ser una invitación a que otros países tomen acciones reales frente a esta situación, si es que las grandes potencias, en especial Estados Unidos y países de Europa, no toman acciones reales más allá de un discurso diplomático, pues realmente creo que esto podría incentivar a otros países. Ahora, si es relevante, y con esto termino, tocaría mirar en detenimiento cómo se va a terminar las relaciones, porque no hay que olvidar que Colombia acredita su misión diplomática en Palestina a través de Israel, y si rompe relaciones con Israel, eso tendrá una dificultad. Claro, y rápidamente para finalizar, usted mencionaba el tema de Sudáfrica y de la demanda internacional a la que se unirán Colombia y también Turquía. ¿Esto podría generar presión sobre esta Corte Internacional de Justicia para que tome una decisión en el corto plazo y a favor de estos países? Yo creería que sí generaría presión, porque son más voces las que se suman a esta denuncia, a rechazar las actuaciones del gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha violado el derecho internacional humanitario, que no ha respetado las reglas que como Estado se han comprometido a cumplir, y creo que eso generaría presión, y que además generaría presión para otro elemento que me parece muy importante y no puedo dejar de lado, y es que Naciones Unidas también hoy está planteando la posibilidad de si se puede extender esta denuncia hacia Israel, hacia otros países que le están proveyendo el armamento a Israel, es decir, específicamente a Estados Unidos y Alemania, que son los principales países que le entregan armamento a Israel. No olvidar, por ejemplo, que la semana pasada Estados Unidos le autorizó un dinero de $26.000 millones a Israel, y de los cuales 17.000 millones van directamente a armamento. Entonces creo que esto sin duda alguna genera presión, y que también hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional si emite una orden de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, que eso agregaría más presión. Claro que sí. Manuel Rairán, analista internacional, muchas gracias por su tiempo, por compartirlo con nosotros acá en France 24. A usted, Daniela, muchísimas gracias, y un cordial saludo a todos ustedes de la audiencia. Seguimos hablando de la guerra en Gaza. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El jefe de la diplomacia estadounidense se dirigió luego a la zona fronteriza de Kerem Shalom, desde donde se escucharon disparos del lado palestino.
Mientras que el líder israelí reiteró que no aceptará un acuerdo que implique finalizar su lucha contra Hamás, Blinken instó a este grupo a aceptar la contrapropuesta israelí para detener los combates a cambio de la liberación de rehenes y también reiteró su desacuerdo con una eventual operación terrestre en Rafah. Sobre la propia Rafah, mire, nuestra posición es clara. No ha cambiado, no cambiará. No podemos, no apoyaremos una operación militar importante en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daño. Y no hemos visto tal plan. Cambiamos de tema. En Florida, la prohibición del aborto a partir de la 6ª semana de embarazo entró en vigor este miércoles. La vicepresidenta Kamala Harris visitó el estado, liderado por los republicanos, desde donde arremetió contra Donald Trump por este tema que se convirtió en uno de los más álgidos con miras a las elecciones presidenciales de noviembre. Veamos más en el siguiente informe. En Florida, clínicas como esta se preparan para el impacto de una ley sobre el aborto más estricta que prohíbe el procedimiento después de las 6 semanas de gestación, es decir, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Las minorías o sectores de menos ingresos serían los más afectados. Finalmente, la gente que tiene recursos y tiempo volará a Chicago, a New Jersey, a Nueva York para interrumpir su embarazo. Es así de simple, pero realmente vamos a ver un problema con la gente que tiene menos recursos. Sin embargo, la prohibición tiene excepciones, tales como en caso de violación, incesto o tráfico de personas, pero solo hasta las 15 semanas y la mujer debe aportar pruebas de ello. También se permite abortar si existe una anomalía fetal que amenace la viabilidad del embarazo y que sea certificada por escrito por 2 médicos y antes del 3er trimestre, así como si la vida de la mujer está en peligro o se enfrenta a un deterioro físico, sustancial e irreversible. Los votantes de Florida tendrán la oportunidad de revertir el límite de 6 semanas en un referendo que coincidirá con las elecciones de noviembre. Y esta ley se convirtió en un tema clave en la carrera para la Casa Blanca. Ahora le preocupa que los votantes lo responsabilicen por decir que él es el responsable de que se anule Roe versus Wade. Amigos, la mala noticia para Trump es que vamos a pedirle cuentas. Florida es uno de los varios estados que han implementado mayores restricciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos, con 3 jueces nombrados por Trump, revocó el derecho al aborto en todo el país en 2022. En una entrevista con la revista Time publicada el martes, Trump dijo que el aborto debería ser una cuestión de cada estado y busca una postura más cauta sobre el tema en medio de un electorado cada vez más polarizado. Y este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Millones de personas protagonizaron marchas alrededor del mundo para exigir mejores condiciones laborales. Para conocer cómo avanza la jornada en América Latina, nuestro periodista Juan Carlos Aguirre nos envió el siguiente reporte desde México, un país en el que más de la mitad de los trabajadores son informales. Al menos 19 movilizaciones han sido convocadas solo en la Ciudad de México para protestar este 1 de mayo. Estamos en una de ellas, de las cuales todas van a llegar hacia el Palacio Federal Legislativo. Estamos con el señor Alias, para que me diga, señor Roberto Alias, líder sindical además, qué es lo que se está buscando este 1 de mayo y mientras tanto pues vamos también caminando. En realidad lo que buscamos es la unidad. Esta parte no lo habíamos consolidado en muchos años. Y esta es una pequeña muestra de que tanto organizaciones sociales, civiles, estudiantiles y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación formemos un frente unitario para defender los derechos de todos los trabajadores del país. ¿Cuáles son esos derechos, señor Roberto? Derechos laborales principalmente. ¿Cuáles? Derecho a la pensión digna, que el señor presidente ha manifestado en sus diferentes mañaneras, pero desafortunadamente no es algo constitucional, es algo que sale, así como lo han escuchado, que solamente es para recibir dinero y apoyar en esta parte de las pensiones, pero no está en la Constitución. ¿Cuánto salario? ¿Cuánto aumento? Brevemente. Queremos el aumento del 100%. Sabemos que eso es ilógico. Sí. También tenemos conocimiento de eso, estamos conscientes. Sin embargo, siempre he manifestado que tiene que ser arriba de la inflación. 4.2, 4.5. Desafortunadamente, con ese salario no podemos contrarrestar la canasta básica.
que ha aumentado un 60, un 40, un 30 en diferentes productos que son necesarios para todos los trabajadores y todas las personas del país. Señor Roberto, muchísimas gracias por su participación. Hay que destacar también que por parte del gobierno ellos insisten en festejar, por ejemplo, el cambio o la modificación a la ley de pensiones, donde según ellos se le va a poder dar ahora el 100% de su salario con el último que terminen a cada uno de los trabajadores en México. Quienes adversan a esta reforma aducen que no puede ser posible, primero porque no hay tanto dinero y segundo, solamente unos 18,000 mexicanos se van a ver beneficiados a partir del 1 de julio. Así finalizamos este informativo. Quédense con nosotros.